Gandhi was a holistic thinker, an activist. Gandhi fue un pensador holístico y un activista holístico. Some people say, I want to save the environment, and they become ecologists. Some people say, I want to work for spirituality. Some people say, I want to work for social justice. Gandhi said there's a link between social justice, spirituality, and care of the earth. Hay gente que dice, pues yo me voy a dedicar al medio ambiente y se vuelven ecologistas. Otros se dedican a cuestiones sociales. Otros se dedican a cuestiones, ¿qué sean? Espirituales, gracias. Yeah. Gandhi, en cambio, decía, no, todas estas cosas están interrelacionadas. Yeah. So, in order to encapsulate this holistic thinking of Gandhi, we coined the word soil, soul, and society. Y nosotros, para unir este pensamiento de Gandhi, que lo interrelaciona todo, acuñamos esta expresión de soil, soul and society, tierra, alma y sociedad. Yeah. Three. Yeah. So, if you are taking care of the soil, you are taking care of the soul. And if you are taking care of the soil and the soul, you are automatically taking care of the society. They are three interlinked. Y las tres están interrelacionadas. Si cuidas la tierra, también estás cuidando el alma. Y si estás cuidando la tierra y el alma, también estás cuidando la sociedad. Las tres están relacionadas. Yeah, because Gandhi says by taking care of the soil, you are transforming your action into a spiritual practice. It's not just to get the food. It's a service to the earth. That's the soul quality. And that's where there's a link, there's a connection between soil and soul. Y Gandhi dice, si estás cuidando la tierra, también en la actitud que tienes hacia ella, ahí estás cambiando tu alma, en ese mismo hecho. O sea que no es solo una cosa acerca de la tierra, sino también acerca del alma. And when you are taking care of the soil and the soul, automatically you will be kind and compassionate and fair and just to your fellow human beings. So there will be no poverty, no exploitation, no deprivation. Y si estás cuidando la tierra y el alma, inmediatamente también tendrás una actitud más compasiva, más justa, más cariñosa con otros seres humanos y no habrá así opresión, explotación. So these three words, soil, soul, society, represent the holistic thinking of Gandhi. Así, estas tres palabras, tierra, alma, sociedad, representan el pensamiento holístico de Gandhi. And today it is relevant because our land and our care of the earth is not proper. And therefore we need to bring our attention to the soil. Y hoy es relevante porque nuestro cuidado de la tierra y de la naturaleza no es adecuado. Así que hemos de llevar nuestra atención hacia la tierra. We have to bring organic farming, permaculture, agroeconomy or agroforestry. All these things are part of the care of the soil. Necesitamos nuevas formas de cuidado de la tierra, como la agricultura biológica, la agricultura biodinámica, el cuidado de los bosques. Todo ello es parte del cuidado de la tierra. And at the moment our society is very much driven by materialistic values. Y en este momento nuestra sociedad está muy impulsada por valores materialistas. Therefore, spiritual values of soul qualities, of compassion, of friendship, of service, these are very relevant to our materialistic age. Y por tanto, valores del alma, como la compasión, la amistad, la solidaridad, son muy relevantes para esta época materialista. And also our world is very unfair. Half of the population in the world is living under poverty line. And no food, no housing, no medicine, no education. This kind of unfair, unjust, exploitative social system cannot be right and cannot be sustained in the long term. And therefore society's social aspect is also very relevant today from the Gandhian perspective. Y vivimos también en un mundo muy injusto. La mitad de la población mundial vive en condiciones terribles a nivel de alimentación, de condiciones de vida diaria, etc. Esto es una situación intrínsecamente injusta y también insostenible. Y por tanto también hemos de enfocar nuestra atención en la sociedad. So we need to build a new movement all over the world of soil, soul society. In Spain, in Europe, everywhere, in America, in Asia, everywhere, in all countries, we need to create this new consciousness of interlinked, holistic soil, soul society movement.
and that's the most relevant. Gandhi interpreted and brought up to date in Soul Society words. Sí que hemos de fomentar un movimiento en todo el mundo que desarrolle estos valores de tierra, alma y sociedad, en Europa, en Asia, en América, en todas partes. Y es una manera de poner al día las enseñanzas de Gandhi. Because some people think of, I do my yoga, I do my meditation, I do my good food and holistic living, that's all. And that's not enough. Hay gente que dice, bueno, yo hago mi yoga, hago mi meditación, hago mi vida holística y es suficiente, pero en el fondo no es suficiente. So that's a kind of new age kind of indulgence, that me, my development, my kind of growth. Y eso es una especie de autoindulgencia New Age, de que es yo, mi desarrollo, mi crecimiento. Or sometimes you become very active in the kind of poverty reduction movement, and you don't care of yourself, you don't care of the environment. That's also not enough. O también, en el otro extremo, puedes ser muy activo en una ONG que lucha contra la pobreza y te vuelcas completamente en ello, pero te olvidas de ti mismo. Eso tampoco está bien. And in the same way, like Greenpeace or some other organizations sometimes become too focused only on one aspect of environment and forget about social and spiritual aspect. That is also not enough. O, por ejemplo, organizaciones como Greenpeace se pueden concentrar demasiado exclusivamente en un solo aspecto y olvidarse de lo social y lo espiritual. Y eso tampoco es suficiente. So Gandhi presents a bigger picture, and that bigger picture includes, it's like a tapestry, includes the environmental work, the social work, and the spiritual work as a seamless continuum. Y Gandhi presenta esta perspectiva que es mucho más amplia, que es como un gran tapiz en el que se incluye la acción por la naturaleza ecologista, la acción espiritual y la acción social. It's a seamless action. Y es una acción sin costuras, es una acción continua, sin costuras. The theme of this weekend is the relevance and teachings of Mahatma Gandhi. El tema de este fin de semana es la relevancia y las enseñanzas del Mahatma Gandhi. There have been three great social thinkers in the past. When was Adam Smith? Was it 20th century? No, 18th century. Late 18th. 18th century. But anyway, there have been three great social thinkers who have influenced our society in a great way, in a great degree. Ha habido tres grandes pensadores sociales que han influido profundamente en nuestra sociedad y en nuestra manera de pensar acerca de la sociedad. One was Adam Smith, other was Karl Marx, and the third was Mahatma Gandhi. Uno fue Adam Smith, otro fue Karl Marx y el otro fue Mahatma Gandhi. Adam Smith believed in the power of the market. Adam Smith creía en el poder del mercado. Karl Marx believed in the power of the government and the state. Karl Marx creía en el poder del gobierno y del Estado. Mahatma Gandhi believed in the power of non-violence. Y Mahatma Gandhi creía en el poder de la no violencia. Adam Smith believed that everything will be taken care of if you leave things to the market. Adam Smith creía que todas las cosas se arreglarán si las dejas en manos del mercado. But at that time, he did not know how the market will change in the coming centuries. Pero en su época no podía saber cómo el mercado evolucionaría en los siglos siguientes. When Adam Smith was talking about market, it was a market like you go to Palma and there's a market where people come with vegetables and cheese and fish and many goods and crafts they bring in the market. El mercado que tenía Adam Smith como referencia era un mercado como el que podéis encontrar en Palma, en el cual la gente vende queso y artesanía y sus productos, etc. But now that market is very insignificant, very small. Ahora ese tipo de mercado es insignificante, muy pequeño. Now the market is more dominated by what we call stock market.
Ahora el mercado está mucho más dominado por la bolsa. And the money which we have in the world today, 95% of that money is only in the figures on the computer. There's no real money. Y del dinero que se mueve hoy en el mundo, el 95% es dinero que solo existe en cifras en los ordenadores, no es dinero real, tangible. 95% of money going around the world in share markets and banks and other places have nothing to do with goods, food, clothes, houses, goods or services. Nothing to do. El 95% del dinero que se mueve en el mundo, en acciones, bancos, etc., no tiene absolutamente nada que ver con valores tangibles, con casas, comida, tecnologías, etc. And so now market, so-called market, which is not the real market, not the market which Adam Smith believed in, but this artificial market is controlling the lives of the majority of people in the world. Y hoy en día este mercado, que no es un mercado real, no es un mercado real como el que Adam Smith podía observar, está controlando la vida de la mayoría de la gente del mundo. And that market is controlled by the strong and powerful and clever and privileged and people who already have a kind of control over the market, increase their control on the market. Y ese mercado está controlado por los privilegiados, los ricos, los listos, los espabilados, gente que tiene poder y que a través de ese mercado incrementa su poder. And that market is only concerned about the human life and not concerned with the natural world. Y ese mercado solo se preocupa de la vida humana y no de la vida del mundo natural. And therefore, market forces are failing the humanity because more than half of humanity is without food, without proper clothes, without proper house, and the market is failing the environment and ecology and natural world. Y ese mercado está fracasando a nivel humano porque más de la mitad de la humanidad no tiene alimentación adecuada, vivienda adecuada, etc. Y también está fracasando a nivel de la naturaleza. Market looks at the natural world as a natural sort of resource to turn into goods and services just for the human use. El mercado contempla la naturaleza, el mundo natural, solo como un montón de recursos para explotar y para aprovechar para usos humanos. Market does not give any value to nature in its own right. It values nature only how useful and valuable it is for the human use. El mercado no da ningún valor a la naturaleza por sí misma, solo la valora en tanto que puede ser utilizada, aprovechada para usos humanos. So the market has reached a stage which is no longer useful. Así que el mercado ha alcanzado un nivel en el que ya no es útil. Market has created a system, it is called capitalism. Ha creado un sistema que llamamos capitalismo. And the capital, particularly the financial capital, has become the center of human life. Y el capital, en especial el capital financiero, se ha convertido en el centro de la vida humana. So now humanity is to serve the capital and the market rather than the market and capital to serve humanity. Y ahora la humanidad se dedica a servir al capital y a las finanzas en vez de que el capital, las finanzas y el mercado se dediquen a servir a la humanidad. So market and capitalism is a philosophy and a system which is now out of date. Así que el sistema de mercado y el capitalismo es un sistema que hoy ya está desfasado. It is no longer very useful to protect the environment and to take care of the humanity. Ya no nos resulta útil para proteger la naturaleza ni para proteger a la humanidad. So Adam Smith is no longer very helpful to us. Así que Adam Smith ya no nos sirve mucho. Now, Karl Marx believed in the power of the proletariat, the poor people, the workers, taking control of the government and putting everything right. Karl Marx creía en el poder de los proletarios, de los trabajadores, tomando el control de los medios de producción y poniendo las cosas en su sitio. So all the means of production, all the natural resources like land and the forest, everything
should be controlled by the state, by the government. Todos los medios de producción, toda la tierra, todas las fábricas, etcétera, deberían ser controlados por el Estado y puestos en funcionamiento. Again, Karl Marx and communism, socialism, which came out of it, believed that all nature and natural resources are for the benefit of humankind. También Karl Marx y el socialismo y comunismo que derivaron de él creían que la naturaleza, que el mundo natural, no tenía valor por sí mismo, sino solo en tanto que puede ser usado por los humanos. And both capitalism and communism, Adam Smith and Karl Marx, were centralized. Y ambos, el sistema de Adam Smith y el sistema de Karl Marx, capitalismo y socialismo o comunismo, eran sistemas centralizados. Yeah. So the capitalism is centralized in the hands of the bankers and the money makers and the marketeers, and communism is centralized in the hands of the state and the government. El poder del capitalismo está concentrado en las manos de los banqueros, de los centros financieros, de la gente que trabaja con la economía, y el poder del marxismo está concentrado en las manos del Estado. And both Karl Marx and Adam Smith have their worldview based on human benefit rather than based on the whole earth system. Y ambos, Adam Smith y Marx, basan su visión en el provecho humano y no en el bien del conjunto del mundo. So, when Mahatma Gandhi looked at Adam Smith and his philosophy and his capitalism and his market, hidden hands of the market, and Mahatma Gandhi looked at the communism and Karl Marx, he found both inadequate. Cuando Mahatma Gandhi estudió el sistema de Adam Smith y su idea de la mano invisible, y cuando estudió el sistema de Karl Marx, se dio cuenta de que ambos sistemas no eran adecuados. And so he came with the idea that we need to create a system which is not so centralized in the hands of the banks or in the hands of the government. Y Gandhi se dio cuenta de que hace falta un sistema que no esté centralizado ni en manos de los bancos ni en manos del gobierno. And we need a system which is not so much human-centered, only for the benefit of humans. We need a system which is for the benefit of the whole earth. Y que necesitamos un sistema que no esté centrado en los humanos, sino que beneficie a toda la Tierra. Their worldview based on human benefit rather than based on the whole earth system. Y ambos, Adam Smith y Marx, basan su visión en el provecho humano y no en el bien del conjunto del mundo. So, when Mahatma Gandhi looked at Adam Smith and his philosophy and his capitalism and his market, hidden hands of the market, and Mahatma Gandhi looked at the communism and Karl Marx, he found both inadequate. Cuando Mahatma Gandhi estudió el sistema de Adam Smith y su idea de la mano invisible, y cuando estudió el sistema de Karl Marx, se dio cuenta de que ambos sistemas no eran adecuados. And so he came with the idea that we need to create a system which is not so centralized in the hands of the banks or in the hands of the government. Y Gandhi se dio cuenta de que hace falta un sistema que no esté centralizado ni en manos de los bancos ni en manos del gobierno. And we need a system which is not so much human-centered, only for the benefit of humans. We need a system which is for the benefit of the whole earth. Y que necesitamos un sistema que no esté centrado en los humanos, sino que beneficie a toda la Tierra. And so he came up with the idea of Sarvodaya. Así que desarrolló la idea de Sarvodaya. Sarvodaya is spelled S-A-R-V-O-D-A-Y-A. Sarvodaya. Sarvodaya se deletrea S-A-R-V-O-D-A-Y-A. And Sarvodaya word is made of two words, Sarva and Udaya. La palabra Sarvodaya está hecha, se compone de dos palabras, Sarva y Udaya. Sarva means all, everything. And Udaya means
rising or well-being of all. So, well-being of all. Sarva significa todo, el conjunto. Y Udaya significa el bienestar. Así que Sarvodaya es el bienestar de todos. So, all meaning, nothing left out. Humans, animals, rivers, mountains, forests, birds, insects, everything is included. We have to have a system which is for the benefit of the whole earth community. Sin excluir nada, ni humanos, ni animales, ríos, montañas, plantas, insectos. Un sistema que no excluye nada y que abraza el conjunto de todo el mundo. Because human community is member or part of the earth community. And therefore, if we want to have well-being of the human community, we have to have well-being of the earth community. La comunidad humana es parte de la comunidad del mundo. Por tanto, si queremos bienestar humano, necesitamos que haya bienestar a nivel de toda la comunidad del mundo. Now, I came across Gandhi when I was a monk. Yo conocí a Gandhi cuando era un monje. I became a Jain monk at age 9. Me hice monje jaina a la edad de 9 años. And from age 9 to 18, I was a monk. Y desde los 9 a los 18 años fui monje. But when I was 18 years old, I read Mahatma Gandhi's autobiography called My Experiments with Truth. Cuando tenía 18 años, leí la autobiografía de Gandhi, que se titula Mis experimentos con la verdad. And in this book, Mahatma Gandhi said that it is no good some people leaving the world and going out of the world as monks in a monastic life and practicing spirituality. Gandhi decía en este libro que no tiene mucho sentido que haya personas que se retiren del mundo, que se aíslen en monasterios y practiquen su espiritualidad de esa manera retirada. Because at that moment, the monks, those who leave the world, think that the world is a bad place, it's a trap, it's a bondage, and we have to somehow liberate ourselves from the world to find liberation for ourselves. Eso implica que los monjes sienten que el mundo es un lugar malo del que hemos de huir y se retiran en el monasterio para liberarse de ese mundo. And the people who are left in the world think that, oh, spirituality is too difficult. Non-violence and truth is too difficult to practice in the real world. If you want to practice spirituality and non-violence and truth, you have to give up the world and go and live in a monastic order. Otherwise, it's too difficult. Y la gente que se queda en el mundo se queda con la impresión de que la espiritualidad es demasiado difícil de practicar en el mundo. Que si quieres dedicarte a la no violencia, a la espiritualidad, etc., te tienes que retirar al monasterio, porque en el mundo no se puede hacer. So there's a kind of schism. Spirituality for the saints and the real world, not spiritual. Así que se produce un cisma, una escisión. La espiritualidad para los santos y el mundo como un lugar que no es espiritual. So Mahatma Gandhi said in this book that we have to bring spirituality, non-violence, truth, all the spiritual qualities in everyday life. Gandhi decía en este libro que hemos de traer la espiritualidad, la no violencia, la verdad, todas las cualidades espirituales al mundo de cada día. We have to practice non-violence and truth in politics, in business, in economics, in education, in farming, in everyday life. Hemos de practicar la no violencia y la espiritualidad en la política, en los negocios, en la agricultura, en todos los aspectos de la vida cotidiana. So when I read this book as a monk, I was absolutely stunned. And I thought, what am I doing? Practicing spirituality in a little isolated kind of, a kind of hothouse. Cuando leí este libro a los 18 años me quedé completamente asombrado y pensé, pero bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí practicando la espiritualidad en un sitio tan aislado? And so I decided to give up the monastic order and come out in the world to practice spirituality in everyday life. Así que decidí dejar la orden monástica y volver al mundo para practicar la espiritualidad en la vida cotidiana. And for Mahatma Gandhi, world and the spirit, matter and the spirit
are two sides of the same coin. Para Gandhi, el mundo y el espíritu, la materia y el espíritu, son dos caras de la misma moneda. Because spirituality without matter cannot manifest. It becomes useless. And matter without spirituality or the spirit is dead. So matter needs spirit and spirit needs matter to work. La espiritualidad sin la materia no puede manifestarse. Y la materia sin la espiritualidad no tiene vida. De manera que se necesitan el uno al otro. Si no están juntos, se mueren. So a spirit, like the word spirit comes from breathing. We say breathe, meaning, what do you say in Spanish? Breathing? Respirar. Respirare. Inspirare, expirar, inspirar. So breathing in, breathing out is the spirit. La raíz de la palabra espíritu está relacionada con respirar. Inspirar, expirar, respirar, todo ello tiene que ver con el espíritu. So everything breathes. Even this breathes. Even this wood breathes. Clothes breathe. Everything breathes. And therefore everything is full of spirit, full of breathing. Todas las cosas respiran. Esta mesa respira, el suelo respira, las ropas respiran. Todo respira en el mundo. Yeah. So like with air and breathing, we connect with the universe. There is a breathing quality of compassion, of love, of friendship, which connect us with the world, with the universe. A través de la respiración conectamos con el mundo y en el aire hay una cualidad de compasión, de conexión, de relacionarnos con el mundo. So breathing is to connect. Spirituality is also to connect. Respirar significa conectar con el mundo, y espiritualidad significa también conectar. So how can you be spiritual and be isolated? There is no such possibility to be isolated and be spiritual. Así pues, ¿cómo es posible ser espiritual y estar aislado? No tiene sentido ser espiritual y aislarse. Spirituality means to connect, to relate, to have a relationship. And therefore, I had to give up this isolation, isolated monastic order, to come into the world, to relate to the world. Espiritualidad significa conectar, relacionarse, y por tanto tuve que dejar el monasterio y volver al mundo para practicar esa espiritualidad basada en el relacionarse y en el conectar. Spirituality has nothing to do with religion. La espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. Religion, the word religio means to bind together. La palabra religio significa unir, ligar, religar. So you say, you believe in Jesus Christ, you believe in Jesus Christ, you believe in Jesus Christ, all right, you are bound together. En el sentido de que tú crees en Jesús, tú crees en Jesús, tú crees en Jesús, y por tanto estáis ligados en esa creencia común. You believe in Buddha, you believe in Buddha, you believe in Buddha, you are bound together. Tú crees en el Buda, tú crees en el Buda, tú crees en el Buda, y así estáis ligados. So this way, religion separates, spirituality unites. Pero de ese modo la religión separa, mientras que la espiritualidad une. Although religions also have spirituality. Aunque las religiones también tienen espiritualidad. But there is no separation. All religions talk spirituality. Todas las religiones hablan de espiritualidad. So spirituality is to free you from any separation. La espiritualidad consiste en liberarte de toda separación. Free spirit, meaning spirit frees you, free spirit. La expresión espíritu libre implica que el espíritu te libera. Whereas religion becomes institutionalized. So this is my church, this is my temple, this is my dogma, this is my theology. It becomes institutionalized. Mientras que la religión se institucionaliza. Yo creo aquí mi iglesia, mi templo, mi lugar de culto se vuelve institucional. So there can be religious people can be spiritual, but spirituality and religion are not the same thing. Las personas religiosas pueden ser espirituales, pero la espiritualidad y la religión son cosas distintas.
And even people who think that, oh, I'm not spiritual, they do not understand the meaning of spirituality. E incluso las personas que dicen yo no soy espiritual no entienden el significado de la espiritualidad. When you say that I'm not spiritual, I ask, don't you breathe? Si dices no soy espiritual, bueno, es que no respiras. So Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi stood out because he introduced spirituality into politics, into economics, into business, into agriculture. Mahatma Gandhi superó esa separación introduciendo la espiritualidad en la política, en la agricultura, en los negocios, en la vida cotidiana. Whereas Adam Smith and Karl Marx did not connect spirituality into their economics and politics or other spheres of everyday living in society. Mientras que Adam Smith o Karl Marx no conectaron la espiritualidad con la política, la economía o otras esferas de la sociedad. Yeah. So Mahatma Gandhi's idea was the first and foremost, the spiritual principle is principle of non-violence. La idea clave y principal de Gandhi era que la espiritualidad es sobre todo una idea de un principio de no violencia. Because Adam Smith's market is also based on violence. And Karl Marx's governmental system is also based in violence. So violence and non-violence, that is the separation between Adam Smith and Karl Marx on the one hand and Mahatma Gandhi on the other hand. This is a basic difference. Tanto el poder del mercado de Adam Smith como el poder del Estado de Marx están basados en la violencia, mientras que el enfoque de Gandhi se basa en la no violencia. Esa es la diferencia entre Adam Smith y Marx por un lado y Gandhi por el otro. Yeah. And violence for Mahatma Gandhi is not just killing or hitting somebody. Violence is also very subtle violence, institutionalized violence, violence in our economics, violence in our relationships. So violence goes much deeper than just hitting or killing somebody. Cuando Gandhi habla de violencia no se refiere exclusivamente a matar o herir a alguien. Hay violencias mucho más sutiles, violencias que están incardinadas en la economía, en las relaciones personales, en todo tipo de actividades. So what will be a non-violent economic order? Así pues, ¿cómo sería una economía no violenta? At the moment, our economic system is very violent. Ahora mismo nuestra economía, nuestro sistema económico es muy violento. Because the idea of ownership is violent. Porque la idea de propiedad es violenta. We say, I own nature. I own the land, the forest, the rivers. Humans own it. That's a violent idea. Hablamos de que poseo este pedazo de naturaleza, poseo ríos, montañas, costa, Land, animals. animales, tierras. Esa es una idea intrínsecamente violenta. Because once upon a time, when there was a slavery, humans believed that one human being can own other human being. Hace tiempo, en la época de la esclavitud, había gente que pensaba que un ser humano puede ser propietario de otro ser humano. But that was violent system. So we came to realize that no, human beings cannot own other human beings. Eso era un sistema violento y en cierto momento nos dimos cuenta de que eso no es posible, que los seres humanos no pueden poseer otros seres humanos. In certain cultures, in old times gone by, some people believed that men can own women. En todas las culturas, en épocas pasadas, los hombres en cierto momento estuvieron convencidos de que los hombres pueden poseer a su mujer. So we realize now that men cannot own women. There's a relationship between men and women and not ownership. Y ahora nos damos cuenta de que no, el hombre no debe poseer a la mujer. Se trata de una relación, no de una posesión. But now we have slaves, what is called natural world. They are our slaves, and we own them. We own the land, the animals, the trees, everything we own. And that idea Mahatma Gandhi challenged. Ahora hemos esclavizado el mundo natural, los árboles, los animales,
todo el conjunto de la naturaleza. Y Gandhi desafió esa idea de que el mundo natural es como nuestro esclavo. Mahatma Gandhi said that we should not have the idea of ownership. We should move from ownership to trusteeship and relationship. Gandhi propuso que hemos de pasar de esta idea de poseer el mundo natural a una idea de que somos como los responsables o los gestores de ese mundo natural. And so, when you have a relationship, then between workers and the bosses, between producers and consumers, there's a relationship. And that relationship has to be based in non-violence. Cuando hay una relación entre trabajadores y el jefe, o entre productores y consumidores, esa relación debería basarse en la no violencia. So the production system of the market and the factory, the industrialization, is a very violent system from Gandhian point of view. Desde el punto de vista gandhiano, el modo de producción industrial, el modo de producción de las fábricas y de la economía moderna es muy violento. And I think non-violence is probably the core of Gandhi's thinking. Everything else that he talked about, whether it was self-governance or it was economic independence and economic democracy, or it was the ability to resist unjust law, all of it came from the idea of building a non-violent world. Creo que la no violencia es efectivamente el núcleo del pensamiento de Gandhi y todo lo demás que Gandhi desarrolló procede de ahí, sea la no cooperación, el autogobierno, la resistencia ante la explotación, etc. And I think Gandhi, more than anyone else in the period in which he lived, recognized the structural intrinsic violence of industrial society. Y creo que Gandhi, más que ninguna otra persona de su tiempo, reconoció la intrínseca violencia del sistema industrial en la sociedad. And I'll just share a few of his quotations which kind of bring this out. When in India, after we became independent, or even before we became independent, the discussion was how should India organize its economy when it was not politically dependent on the British Empire. And Nehru, on the one side, was very keen on industrialization. And Gandhi wanted a non-industrial model of organizing the economy. And he said, if one tiny island nation has needed to colonize 80% of the world for its raw material requirements, how much more will it take for a giant country like India to build on that model? Cuando India consiguió la independencia, o incluso antes de la independencia, se planteaba cómo desarrollar la economía india. Y había un sector liderado por Nehru que quería industrializar India, y Gandhi, en cambio, se oponía decididamente y decía, si una pequeña isla como Inglaterra ha necesitado colonizar el 80% del mundo para obtener los recursos que necesitaba para hacer su revolución industrial, ¿qué necesitará un país tan enorme como India para industrializarse? And he saw that the violence of industrialization was based on its excessive demands for resources. And with that excessive demand for resources, on the one hand, the destruction of livelihoods and work, the labor displacement issue. I think Satish talked about machines replacing humans in work. And secondly, the creation of waste. Not just waste in terms of wasted people and wasted skills and wasted talents, but waste as pollution. Right. La violencia del sistema industrial se muestra, por un lado, en la excesiva demanda de recursos naturales que tiene y en sus efectos, como por ejemplo la destrucción de la vida en las comunidades humanas, la creación de residuos, sea ya vidas perdidas, vidas que se gastan en trabajos monótonos, etc., creación de residuos contaminantes,
y labor depletion, did you say? Labor displacement. Displacement. Y la pérdida de trabajos significativos, de trabajos con sentido. Así como ayer Satish hablaba de que muchos trabajos que antes hacían las personas ahora los hacen las máquinas. If you could make it slightly shorter. Oh, I thought I was making it very short. I know, but my mind is even my mind is even shorter. I'm so sorry. So if you look at two of the dominant problems we face today, one of unemployment and poverty, and another of environmental pollution, both of them are linked to the deeper roots of violence, of a mode of production that does not perceive its own violence. Si hoy contemplamos efectos que tenemos en nuestra sociedad como el desempleo y la pobreza por una parte y el nivel de contaminación que tenemos por otra, vemos que ambos derivan de la violencia implícita en este sistema industrial que además no es consciente de su propia violencia. The power of non-violence is to work in harmony with nature and work with your hands. La idea gandhiana del poder de la no violencia es trabajar con la naturaleza, en relación con la naturaleza, y trabajar con tus manos. And use the energy which is natural energy coming from the universe, which is being given to you. Y utilizar la energía natural que nos da el universo. So the energy of the sun, energy of the water, energy of the wind, energy which is natural and an infinite supply. There is no shortage, all the time renewable. That is the energy Mahatma Gandhi will prefer. La energía que nos da la naturaleza a través del sol, del viento, del agua, una energía que es renovable y que no tiene fin, porque se renueva continuamente. So the energy coming from the nature is decentralized. It's available to every human being. You don't have to buy it. The sun is free, the water is free, the air is free. Esa energía de la naturaleza es para todos, no tienes que comprarla a nadie. El sol es gratis, el agua es gratis, el viento es gratis. And the technology which human beings can develop should also be decentralized and local. Y esa energía es descentralizada. Y las tecnologías que los humanos deberíamos desarrollar también deberían ser descentralizadas. Mahatma Gandhi was not against technology. Gandhi no estaba en contra de la tecnología. As long as technology is local and technology is aiding the hands of the humans rather than replacing the hands of the humans. Siempre y cuando sea una tecnología que es local y que ayuda a las manos humanas en vez de sustituir a la actividad humana. And so Gandhi said that working with your hand is a spiritual practice, it's a non-violent economics. Gandhi dijo que trabajar con tus manos es no violento y en eso puede basarse una economía no violenta. Because when you are working the garden, the land, or making clothes, or making furniture, that is creative, artistic, and spiritual work. Cuando trabajas la tierra, cuando creas ropas, cuando haces artesanía, ese trabajo es creativo, es artístico y es espiritual, es no violento. The idea of the industrial system is that work is bad. And we must get rid of the work and everything should be done by machine. La implicación del sistema industrial es que el trabajo en sí mismo es malo. Hemos de liberarnos del trabajo y que lo hagan las máquinas. And now human beings are serving the machine rather than the machine serving the human beings. Y hemos llegado a una situación en la que los humanos estamos sirviendo a las máquinas en vez de que sean las máquinas las que sirven a los humanos. And that is increasing day by day. Y esto está aumentando día a día. Now, when I came to Europe, in London or in England, when you went in the bus, there will be a bus conductor who will take from whom you can buy your ticket. Now, the conductor will not take, there is no conductor. The driver will not take money. You have to have a machine to get the ticket. Cuando llegué a Europa, a Londres, en los autobuses siempre había un revisor que te vendía el billete. Ahora ya no hay revisores, tienes que
entrar en el autobús ya con un billete que has comprado en una máquina. When you went to the train station, there would be a person to check your ticket. Now you have to go through a machine to put your ticket. There is no human being there. Antes, cuando ibas a la estación de tren, había una persona que te cancelaba el billete. Ahora ya no hay esa persona, solo hay una máquina. When there were buildings, people could open windows and doors in modern buildings. Nowadays, air and light are controlled by computers. En los edificios tradicionales podías abrir la ventana, podías organizar esa vivienda o ese edificio como quisieras. Hoy en día los edificios modernos tienen ventanas que no se pueden abrir y la calidad del aire y la temperatura están regulados por ordenador. So the effort is to let everything be done by machine. Y la idea es que todo lo hagan las máquinas. And eliminate human activity. Y eliminar la actividad humana. And human beings can do some exercise. Maybe they can go to gym or they can do something to keep themselves fit. But now humanity is facing a big problem of obesity because there is nothing to do. Human beings have no work to do. Y si los humanos no trabajan, pues pueden hacer alguna actividad yendo al gimnasio, pero por eso tenemos ahora un problema de obesidad. Yeah. So and there are many, many more repercussions because all these machines work on energy. Hay muchas otras implicaciones porque todas estas máquinas requieren energía. So we have developed energy, which is fossil fuel, oil and coal and petroleum. Hemos desarrollado un sistema de energía basado en los combustibles fósiles, petróleo, carbón. In order to control petroleum and oil, you have to go to war. Y para controlar el petróleo tenemos que ir a la guerra. So we have Iraq war, we have conflict between US and Iran and Europe and Iran. And so the violence of energy system is there. Por eso tuvimos la guerra de Irak y ahora hay el conflicto con Irán. Así que la violencia del sistema energético es muy tangible. And then if you overuse such petroleum like a fossil fuel, then it creates global warming and climate change. So that's a violence to nature. Y por otra parte, el uso de ese petróleo crea el cambio climático, que es una forma de violencia contra la naturaleza. So the whole Adam Smith, Karl Marx, capitalism, industrialism, communism, the whole system is a violent system. Así que todo el sistema de Adam Smith y el capitalismo y de Karl Marx y el marxismo es un sistema que conduce a la violencia. And the normal presentation of shifting anything to an industrial mode, shifting agriculture from ecological to industrial, or textiles from craft to industrial, or food processing to industrial, it's always presented as more productive, more efficient, and therefore a necessary step. Y siempre se nos presenta la idea de que la industrialización sea el paso de la agricultura tradicional a la agricultura industrial o la industrialización de la confección de ropa o de la producción de comida, que todo esto es un paso necesario y que es un paso hacia el progreso. But in reality, because it's firstly displacing people, the people who lose their livelihood aren't getting better off. So from their perspective, it is definitely not an improvement. And because of its resource demands and in pollution intensity, it is leaving less for others to use, and therefore is not leading to a more beneficial system. Y sin embargo, por un lado, este sistema desplaza a la gente, lo saca de su vida tradicional y por tanto la vida de esta gente no mejora. Y por otra parte, la contaminación y el impacto ecológico de esta economía industrial hace que se pierdan recursos que antes estaban disponibles para otras personas y por tanto es otro aspecto en el cual la vida no mejora. One of the other very, very powerful observations that Gandhi made, and I'm sure Satish must have referred to this, was that the earth gives enough for everyone's needs, but not for a few people's greed.
Otra idea muy potente de Gandhi, que estoy segura de que Satish la mencionó ayer, es que la tierra da lo suficiente para las necesidades de todos, pero no da lo suficiente para la codicia de nadie o de unos pocos. Placing the hands of the humans. Siempre y cuando sea una tecnología que es local y que ayuda a las manos humanas en vez de sustituir a la actividad humana. Like Mahatma Gandhi said, a sewing machine is a good technology, a bicycle is a good technology. Gandhi decía, por ejemplo, una máquina de coser es una buena tecnología, una bicicleta es una buena tecnología. But the working with your hands and making something is essential human need and human fulfillment. Pero el hacer cosas, el crear cosas con nuestras manos es una necesidad humana esencial y es parte de nuestra plenitud. It is a source of pleasure. Es una fuente de placer. When you go in the garden and grow your vegetables and you see the beautiful vegetables coming and you cultivate the soil and you pick the beautiful, colorful flowers, fruit, tomatoes, cucumbers, different kinds of varieties of artistic garden, artistic production, it's a pleasure. Es un placer cuando vas al jardín y ves ahí los tomates, los pepinos, todos los vegetales que has cultivado tú mismo y que ahora crecen y que tú mismo puedes recoger. In the same way, you make beautiful pottery, you make beautiful furniture, you make beautiful chairs, you make beautiful shawls. This shawl is made by hand. So gives you pleasure, it gives you joy to make something beautiful, creative and artistic. Por ejemplo, cuando haces artesanía, cuando haces muebles, cuando haces ropa, por ejemplo, este chal está hecho a mano, es una fuente de belleza, de placer y de satisfacción cuando haces cosas con tus manos. The idea of capitalism and communism is work is bad. Mahatma Gandhi's idea is work is good. La idea de Adam Smith y de Karl Marx es el trabajo es malo. La idea de Gandhi es el trabajo es bueno. Yeah. Work is a spiritual practice and work is a service to others. El trabajo es una actividad espiritual y el trabajo es un servicio a los otros. So gardening can be done for two reasons. One is just to get your food. The other is to get your food, but it's also a spiritual practice. It is a service to the earth and service to the people. El cultivar la tierra se puede hacer por dos motivos. Uno, para obtener tus alimentos. El otro, como un servicio a la tierra y un servicio a la gente. So Mahatma Gandhi's message was that everyday life, everything we do must be transformed into a spiritual practice. El mensaje de Gandhi es que la vida cotidiana, todo lo que hacemos, ha de transformarse en actividad espiritual.